celebramos una fiesta que puede celebrarse tomada del misal de San Pío V, la cátedra de San Pedro en Roma. Pido ayuda económica encarecidamente para poder adquirir el terreno y edificar ese instituto donde se prepararán los jovencitos para entrar a los seminarios. Sigo invitando a las muchachas de 12 a 24 años. Conságrate a Dios, entrégate a Dios, comunícate con nosotros. La cátedra es una silla como esta. Ese es el término en griego. Estar sentado para enseñar. Jesucristo, nuestro Señor, enseñaba sentado. Y así lo hacen los obispos. El sacerdote normalmente predica de pie. Y hay una tradición que, repito, ya nadie conoce las tradiciones, ¿verdad? Que los doctores en teología, por una universidad pontificia, podemos predicar sentados. Es un privilegio de ser doctores, que mi trabajo me costó, pero en una universidad pontificia. Cátedra significa dar enseñanza, dar doctrina, dar substancia. Y esa es la misión de todo sacerdote, más aún de todo cristiano. Hay un mandato de nuestro Señor Jesucristo al final del Evangelio: vayan por todo el mundo, prediquen, enseñen lo que yo les he enseñado. Bauticen, conviertan a las naciones. El día de hoy eso ha sido contradecido, ha sido confundido, oscurecido por las ambigüedades que circulan por toda la iglesia, por dentro de la iglesia. Dios quiere que haya muchas religiones, cuando que en el huerto de los olivos nuestro Señor Jesucristo le hace esa súplica al Padre Celestial: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tu voluntad es que te conozcan a ti y a quien enviaste, Jesucristo. Hay una sola religión verdadera que instituyó nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo. En las religiones paganas hay elementos de verdad que vienen, esa es la tradición católica, de la revelación primitiva de Adán y Eva, que sobrevivieron a esa multitud de errores diabólicos, demoníacos, satánicos, que llevan al salmista, al rey David, en un salmo a decir: todos los dioses paganos son demonios. Y es cierto. Eso impide la predicación del Evangelio si se acepta. Pero nosotros, como fieles cristianos, no aceptamos eso. No es enseñanza de la Iglesia, no es definición ex cátedra de ningún sumo pontífice. Al contrario,
va contra la integridad, el conjunto de toda la doctrina cristiana, del credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. El sacerdote pues debe predicar, debe dar cátedra, decimos, debe ser un catedrático. Y la catedral es el templo. Se refiere principalmente al obispo. Pero los sacerdotes somos ayudantes del obispo. Somos sacerdotes de segundo orden. No somos sacerdotes de primer orden. Esos son los obispos. Sin embargo, cualquier lugar de nuestra predicación refleja la enseñanza de los apóstoles y de sus sucesores, de los obispos. Permítame traer el agua a mi molino. De ahí tomo pretexto para 3 puntos que deben ser clarificados en la iglesia de hoy. Primero, toda iglesia debe ser consagrada. Es la tradición de la iglesia. Les doy un ejemplo de un grande santo y muy culto, San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, en el norte de Italia. Él, desde que lo hicieron obispo, se dedicó a lo que deben dedicarse los obispos, a visitar las parroquias, una por una. Y descubrió que después de miles de años, muchísimas iglesias, capillas, oratorios, parroquias, no estaban consagradas. El edificio no está consagrado. En el pontifical romano tradicional, hay un rito que es la consagración de las iglesias. Es un rito largo. Es una misa. Yo lo presencié en Roma cuando me tocó estrenar el Colegio Filosófico de Propaganda Fide, el año de 1965. El cardenal, entre otros ritos, trazó en el piso el alfabeto griego y el alfabeto latino. Son ritos antiquísimos de la Iglesia Universal. Se pusieron unas cruces de piedra en las paredes y unas velas, unos candelabros en esas cruces. Se utilizó el agua lustral. Infórmense qué es el agua lustral, ¿verdad? San Carlos Borromeo todos los días consagraba una iglesia. Comenzaba a las 4 de la mañana. Repito, es un rito largo, pero que da gloria a Dios, lleno de simbolismo. Si alguno conserva todavía algún pontifical romano tradicional, va a darse cuenta de lo que estoy diciendo. Ese es un punto. Le sugiero a cada sacerdote que llegue a escucharme alguna vez, pídele a tu obispo que consagre tu iglesia. Hazle esa petición, que consagre tu iglesia. Primer punto. Segundo punto, y me dirijo a todos también, a las religiosas. La misa no es un banquete,
es el santo sacrificio de Cristo nuestro Señor. La Sagrada Comunión sí es un banquete, pero la mesa no es el altar. No. La mesa es el comulgatorio. Y la tradición de la Iglesia, lo repito y lo repito, ha sido que en las grandes fiestas se ponía un mantel sobre el comulgatorio, un mantel de lino. Más aún, en algunos casos, 2 acólitos sostenían el mantel con 4 manos, ¿verdad?, para que recibieran la Sagrada Comunión. Sobre todo cuando había primeras comuniones. Eso indica que esa es la mesa que quitaron malévolamente los falsos pastores, los mercenarios, los malos pastores. En primer lugar, el comulgatorio es para dividir los fieles laicos de los presbíteros, de los consagrados a Dios, con una consagración más fuerte. El día de hoy, otra herejía anda dentro de la Iglesia en que todos somos iguales. Lo repiten a gritos, con coraje, con odio. Todos somos iguales, sacerdotes y fieles, por el bautismo. Pero no se dan cuenta que dicen una mentira. En primer lugar, los que están confirmados son diferentes de los que únicamente están bautizados. San Pablo llega a una comunidad y les pregunta si ya recibieron el Espíritu Santo. Le dicen no, solamente fueron bautizados, y los confirma. Hay una diferencia. Una persona que no está confirmada no tiene la plenitud del Espíritu Santo, entiéndalo. Y aquí viene otra petición a los señores obispos de todo el mundo. Confirmen. Esa es la misión que Cristo le dice a San Pedro. Yo he orado por ti porque Satanás te va a sacudir como se sacude el trigo para separar la paja del grano. Y una vez tú convertido, esa palabra puede entenderse en muchos sentidos, convertido, confirma a tus hermanos. Es el oficio del obispo, específico, confirmar. De manera que no es lo mismo estar únicamente bautizado o estar bautizado y confirmado. Hay una desigualdad, hay una diferencia. Y el orden sacerdotal, otra diferencia. Lo dice San Pablo. El sacerdote está tomado de entre los hombres, constituido en favor de los hombres en las cosas que se refieren a Dios. El niño Jesús a los 12 años en el templo, que dice que no sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre. El sacerdote se dedica a las cosas de su Padre, de Dios. No es igual al simple bautizado o al simple confirmado. No. Por eso la tradición de la Iglesia puso una barrera. Como en el templo de Jerusalén había barreras. El atrio de los gentiles estaba separado del atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres estaba separado del atrio de Israel,
de los hombres. El atrio de Israel estaba separado del santo. Y el santo de los santos estaba separado del santo. Barreras, sí. ¿Qué cosa significa fano y profano? Los que puedan estudiar latín o ver un buen diccionario. Fano es el templo donde aparece Dios. Lo usaban los antiguos, ¿verdad? Profano es lo que está fuera del templo, delante del templo, afuera. Eso es profano. Eso nos da una idea de lo que significan estas barreras. El tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés tenía un cerco, una barrera. Y en los 40 años del desierto, el pueblo judío transportaba esas barreras. Y donde se asentaban, ponía ese cerco, esa barrera, ese, perdónenme, impedimento, para que lo profano no entrase al lugar santo, al santo de los santos. Entonces, sacerdotes, si tienes autoridad, si tienes potestad, voy a decir cosas malas que van a ofender a muchos, Si tú no eres un asalariado, si tú no eres un empleado, si tú no eres un servidor, un dependiente, si tú no eres un lacayo, toma tu potestad, tu autoridad de sacerdote y vuelve a poner el comulgatorio que los malos pastores quitaron. ¿Para qué lo quitaron? Para decir que el altar es la mesa del banquete. No, la mesa del banquete es el comulgatorio. Esa es la tradición de la iglesia. Tercer punto. ¿Qué es el altar? Es un sepulcro. Los primeros cristianos, perseguidos por el Imperio Romano, se escondían y celebraban la Santa Misa sobre los sepulcros de los mártires. Y la tradición de la iglesia, repito, a las religiosas, es que cada altar tenga una piedra de mármol con una pequeña cavidad donde estén reliquias de santos de primer grado, de los cuerpos de los santos, aunque sean pequeñísimas, un pedacito de hueso de un santo. Si no se puede tener la piedra de altar, entonces, óiganlo bien las religiosas, en un corporal grueso, el corporal se dobla en 12 partes, perdón, en 9 partes. En una esquina, en un ángulo, ahí se colocan las reliquias, en su cápsula, en su teca, y se cosen. Y ese corporal sirve como ara debajo de los 3 manteles blancos. Esa es la tradición de la iglesia. Yo pido a las religiosas que si les falta, lo hagan. Por favor. Termino. Sacerdote,
vas a hacer una tercera petición a tu señor obispo. La primera, ¿cuál fue? Que consagre tu iglesia con el pontifical romano. Segunda petición, que confirme. Prepara tú a niños, jóvenes y adultos. Prepáraselos al señor obispo para que venga a confirmar, o que te delegue a ti o algún gran sacerdote de la diócesis que venga a confirmarlos. Y la tercera petición, pídele a tu obispo que él consiga, que pida a Roma. Las dan gratis, si las pide un obispo. Reliquias de santos, de primer grado, para poner en el ara de tus altares. Si tú eres un párroco y tienes, como aquí en Tijuana, algunos tienen hasta 15 capillas, pídele 16 pedacitos de reliquias certificadas. Ahí tengo yo 2 certificados de autenticidad de reliquias. Esas 3 cosas les preparé en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, que ya nadie celebra, que a nadie le importa. La iglesia ha sido destruida, pero aquellos fieles vamos a reconstruirla con la gracia de Dios. Entonces, que se consagren las iglesias por un obispo, que se confirmen todos los fieles por un obispo, que se consigan las reliquias para las aras de los altares por un obispo. Por eso, donde está el obispo, está la iglesia, nos dice uno de los primeros santos, discípulo de los apóstoles, San Ignacio de Antioquía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobis.